Hola amiguitos, muy buenos días. Miren, el día de hoy vamos a desmontar un cambiador de compact disc de 6 discos de una camioneta van marca Honda modelo Odyssey. Es 2006. Entonces vamos a hacer el desmontaje del compact disc porque está fallando. Ya metí un compact disc y se quedó trabado. Entonces marca y nos está haciendo un ruido muy feo. Entonces no, ni sale ni nada. Entonces miren, este es el que vamos a cambiar. Se quedó adentro el disco, entonces pues vamos a sacarlo, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a desmontar, amiguitos. Entonces por los videos que he visto, pues es fácil, nada más hay que ir moviendo esta pieza. Miren, nada más se mueve esta pieza, amiguitos. Vamos a ir moviendo esta pieza, amiguitos. Vamos moviendo esta pieza, amiguitos. Aparentemente es sencillo. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo con precaución, amiguitos. Con precaución, amiguitos. Me falta un desarmador. De hecho, porque este ya salió, esta pieza de aquí ya salió, pero ahí está, amiguitos. No será cosa de aplicarle tantito, un poquito de presión, y ahí va saliendo, amiguitos. Miren, ahí va saliendo, amiguitos. Miren, ya nada más falta hacer esta acá arriba. Esta parte falta nomás, amigos. Ahí está, amiguitos. ¡Hala! No quiero romper algo, amiguitos. Ahí. Teóricamente ahí está saliendo, amiguitos. Ay, güey. Mira. Vamos a hacerlo. Mira. Con mucha paciencia y calmita. Con calmita y paciencia, amiguitos. Y todo es posible en esta vida. Miren. Ya, parece que ya salió. Parece que ya salió. Creo que sí, amiguitos. Creo que ya salió, amiguitos. Okay. Nada malo por lo que veo. Hay que tener precaución con... Hay que quitar unos conectores que van acá atrás. Lo aprietas y se zafa. Ahí está uno. Y vamos a hacerlo aquí. Y este otro, bueno, puede quedar así teóricamente, amiguitos. Teóricamente ahí están, amiguitos. Entonces ya nada más quitamos. ¡Hala! Está duro. Quitamos
3 pijas que lleva y ya prácticamente ahí está uno, lleva otro aquí, amiguitos. Mira, 2, llevan 2, y va un tercero, pero ese está más metido, amiguito. Está, según tengo entendido, va hasta adentro. Es uno que está hasta acá adentro. A la vez. Pues así voy a tener que darme chance de alumbrar, de jalarlo, y ya salió. Miren, eso ya salió, amiguitos. Ahí salió. Miren, tenemos aquí que quitar los conectores de acá atrás. Vamos a quitar los conectores de atrás. No se me agüita. No se me... Vamos a quitar los conectores, amiguitos. ¡Hala! Lleva uno. Uno. 2, y tú tiene una tierra. Y le pusieron una tierra. Miren, le pusieron una tierra, amiguitos. Ya salió, amiguitos. Vamos a ver qué problema tiene, porque no quiere jalar, amiguitos. Aquí quedó, miren, los conectores. Los conecta. Uno. Son 2 conectores. 1, 2. Y bueno, vamos a volver a armar aquí este relajito. Nada más así. Ahora sí que nada más por encima. Ahí así. Mientras lo dejamos así. Y así lo dejamos, amiguitos. Bueno, ya lo desarmamos, lo destapamos. Y ahora sí vamos a revisarlo, a ver qué tiene, amiguitos. Y si no, pues ya lo desconectamos, porque ya no sirve de plano. A lo mejor ya ni caso tiene conectarlo, pero vamos a ver si lo podemos reparar, Sale. Disculpen, amiguitos, que se acabó la pila. Auxilio, socorro. Manden traer un técnico. Bueno, entonces, amiguitos, este es el CD changer, supuestamente es el cambiador de discos o el reproductor de discos, y este de acá es el radio. Miren, ahí está mi disco, es uno de los Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Pero lo que quiero es sacarlo, amiguitos. La verdad es que ni siquiera ya quiero reparar esta cosa. Bueno, o sea, no creo que tenga ya reparación, porque pues le dice mi hermano que ya le ha fallado desde hace mucho. Pero en fin, vamos a ver si podemos hacer algún milagro. Aunque ahorita la prioridad número 1 es sacarle el disco, mira. Sacar el disco, ese es lo que más me urge. Ah, ya sé. No. A la bestia, sí le caben 6 discos, esta cosa. Es que son muy complejos. Esta clase de aparatos es muy complejo. Imagínate, meterle 6 discos a esta cosa, no. Si ya con uno luego batallas, ahora con 6 no manches. Y sí, tiene espacio para 6, estoy viendo. Si se fijan, ahí hay
hay ranuras donde entran los discos. Pero creo que estos aparatos tienen estos radios de la van Odyssey del Honda, tengo entendido que tienen una protección contra robo de los aparatos. Entonces cuando se desconectan de la batería o algo, parece ser que hay que meterles un código para que puedan funcionar de nuevo, si no, no jalan. Entonces es probable que por ahí ande el problema. Es probable, no digo que ese sea. Pero ahorita lo que me urge es sacar mi disco, porque es de los Beatles, raza. Y yo soy fan de los Beatles, raza, no manches. No quiero que se dañe mi disco. Ah, hijo puto, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Miren. Teóricamente ahí podría salir. Lo quiero sacar mi disco, pero a ver si meto esta cosa aquí, ¿qué pasa? Ah, creo que ya lo vi, raza. Ya vi por dónde puede salir mi disco. Ya vi por dónde puede salir mi disco, por aquí. Mi prioridad número 1 es sacar el disco. Ya, si jala o no jala. Es lo de menos, raza. Mira. Hijo de eso. Ojalá. Miren, nomás lo que quiero es sacar el disco, raza. Ya se ve que hay una salidita por ahí, mira. Ah. Mira, ahí, por ahí debo de sacarlo. Pero nomás hay que subirlo un poco. Si tengo suerte, lo subo y lo saco. Ahí va, man. Ahí va, raza. Se va a rayar, raza, el chet. No, hombre, ya se rayó. Se va a rayar, raza. Ya se rayó, Ya se rayó, pero mira. Neta, lo primero que me urge es sacarlo, güey. ¡Ah! Hijos. Tengo que subirle tantito. Ahí está. Ahí está, raza, ya. Creo que ya lo entendí. Bien, raza. Ahí va, raza. Ahí va saliendo, raza. Miren. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, raza. Hijo su, ojalá no se haya rayado. Espero que no se haya rayado, raza. Es de los Beatles, raza. Bueno, pues ya salió el disco, que era lo que me urgía. Me quitan de aquí, amiguitos. Me quitan estos tornillos. Quitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos y ya se pueden. Y ya sale esto para acá, amiguitos. Ya sale esto así.
y sale esto allá. Necesitamos desconectar. Está bien duro, aquí necesitamos una llave. Me echa, güey. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí, va para afuera este, maestros. A ver. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues vamos a dejarle el radio de perdido. Dejarle el radio. Ahí estás, güey. Ándale. Ándale. Ya nomás lo desconectamos de aquí. Y se chingó. Chingóse. Y ya, santo remedio, güey. Ya nomás lo desconectamos de aquí, amiguitos. Lleva esta cosa va conectada aquí. Entonces ya nomás lo desconectamos y ya, santo remedio. Es una obra de arte esto, ¿eh? Esto es una obra de arte, amiguito. Qué bruto. No cabe duda que lo que es los ingenieros mecánicos que hicieron esto son unos genios. Aquí el cliente, ahora sí que el cliente me pidió que se lo desactivara, ¿eh? Este va aquí, amiguitos, miren, va así. Y ya, santo remedio, ahí está. Así está y ya nomás se mete aquí.
y ya se atornilla todo el rollo, ¿verdad? Pero como ya no lo vamos a usar, entonces esto lo desconectamos, amiguitos. Y pues ya nada más le pego aquí una cinta y ya, para que no se esté moviendo esto. Lo voy a pegar con una cinta y ya salto en medio. Les digo, el usuario ya me dijo que no lo quiere reparado, que él solo quiere que funcione el radio y ya con eso es feliz, es todo. Entonces le pegamos una cinta aquí y otra cinta acá, pues para que ya no se mueva, ya no esté dando verga. Ahí así, amiguitos, y ya nada más lo ponemos, bueno, otro acá. Le ponemos otro acá. Y ya, santo remedio. Y pues ya lo ponemos en su lugar. Que les digo, ya no se va a usar, ya lo dijo el usuario que no quiere que lo reparemos, ya nada más quiere que lo desactivemos, porque a veces se queda pegado al motor y ya van varias veces que le baja la pila de la batería de su camioneta. Entonces se activa solita esta cosa y empieza a hacer ruidos y se arranca algún motor por ahí y de repente le baja la batería al dueño de la van y se enojó ya, maestro. Ya dijo, no, ya desactívame la compa. Por lo menos déjame el radio, dijo. De perdido déjame el radio, dijo. Entonces al cliente lo que pida, amiguitos. Porque luego me reclaman ahí algunos compañeros y dicen, no, es que tú no las arreglas. ¿Qué pasó, amigo? No es eso, amiguitos. Pero bueno. Vamos a ir armando, amiguitos. ¿Verdad? Dicen, es que tú no los arreglas. Yo los llevo a República de Salvador, allá en México, y que allá me los arreglan varas, árbano. Vara, me las arreglan. Pues sí, compadre. A mí no me están pidiendo que lo arregle, ¿cómo quieres? A mí me dijeron, tú dale cuello, compa. Ah, bueno. Yo le doy cuello, pues mira. Nomás eso me faltaba. Y sí. Miren, este bus lo voy a tener que aislar, porque si no, voy a tener que ponerle ahí cinta de aislar, si no, voy a hacer falso contacto en alguna vez. No. ¿Para qué nos metemos en broncas con la vibración? Vaya a dañarse algo y para qué quieren, amiguitos, no. Pasa alguna tragedia y no. ¿Para qué quieren, amiguitos? Mejor así. Le ponemos esto. Lo encintamos bien. Le ponemos cinta de aislar para que ya no haya tragedias. Ya, amiguitos. Así ya. Todos felices y todos contentos, amiguitos. Ahí está, amiguitos, ya quedó, miren. Quedó encintado ahí para que no vaya a haber algún cortocircuito, amiguitos, o si lo tienes. Y ahora sí metemos así, amiguitos. Sí, amiguitos. Ahí lleva 2 tornillos, son este y este. La verdad. Ok, amigos. Y ahora van estos dos.
Increíble, pero me acomodo mejor con este. Me acomodo mejor con este desarmador que con este. Es que este como que se barre, ¿eh? Y este no, pues entra bien en la ranurita. De hecho estos van aquí. Esto sí lo voy a meter así. Vamos a poner esta pieza. Necesito aprender a hablar bien hablar. A mis 62 años voy a empezar a hablar bien, amiguitos. Debo hablar bien el español porque para que me traduzcan automático el traductor de Google, de YouTube. Necesito hablar bien. Ay, bueno. Y pues ahora vamos a ver este amiguito. Esta pieza va aquí. Y esta pues va aquí, amiguito. Va aquí una. Y metemos el otro peine. Ahí están los dos peines adentro. Ya quedaron adentro y ahora vamos a meter esta cosa así, amiguitos. Esta cosa así. Vamos a ponerla en su lugar de tal forma que entre perfectamente a todos lados, ¿eh? Creo que ahí está, amigos. Creo que ahí está, amigos. Entonces vamos esto de aquí abajo. Aquí va uno. Ahí así me conté un tantito. Dos. Aquí, amiguitos. Vamos a ponerle acá 3. Amigos y amiguitas, amiguitos y amiguitas. Pues ya quedó en acá abajo. Ahora les voy a poner de este lado. Qué bárbaro, maestro. Y sí. Al técnico que no le sobran piezas no es técnico, cabrón. Y sí. Si no le sobran piezas a usted no es técnico, ¿eh?
A un buen técnico le deben sobrar piezas, ¿cómo? En fin. Bueno, ahí están, amiguitos. Ya quedó armada la cosa esta, amiguitos. La casetera de 6 discos compactos. Ya quedó armada. Ahorita la vamos a conectar. Bueno, no me falta la tapa del cambio. Falta esta tapa, miren. Esta va aquí. Y esta pues nada más entra aquí, ya es todo. Ahí está. Ahí hizo clic. Ya quedó, amigos, con su tapita y todo el rollo. Ahora sí, pues vamos a volverlo a montar, vamos a volverlo a instalar en la van. Vamos a volver a armar esta cosa. Bueno, esto lo movemos así. Alabao, bam. Y vamos a conectar el radio. Vamos a conectar el radio, raza. Vamos a conectar el radio. El radio lo vamos a poner aquí. ¡Ay, güey! El radio. Y vamos conectándolo. ¿Verdad? Lleva la antena. Bien gasato. Es que no lo quito porque va la antena. Conector. Ya no me falta apretar ese tornillito, amiguitos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Apretar ese tornillito y que es como una tierra que está ahí. Y ya quedó, amigos. A la madre. Tiene aquí una especie como de convertidor, miren. Pero bueno, ese es otro rollo. A mí lo que ahorita me interesa es meter este radio aquí. Raza. Uf. Meter el radio. Ponerlo en su lugar. Ahí quedó el radio en su lugar, raza. Ahí quedó el radio en su lugar. Vamos a ponerle sus tornillos. Lleva uno aquí. Lleva un tornillo ahí. Y lleva otro tornillo acá. El del medio ya no se lo pusieron, como que les dio flojera. Dijeron, nada, mala chica. Ya nomás pusieron estos dos, ¿no? Y pues por un lado estuvo mejor porque así no me hacen a mí batalla.
quedó, amigos. Ahí están los conectores. 1, 2 están en su lugar. Son 3 conectores. 1, 2 y el tercero ahorita lo conectamos. Denme chance porque ya se perdió. Ya se fue el desdichado que está. Aquí está, miren. Aquí está el otro conector. Entonces estos nada más entran aquí. Nada más le ponemos ese y ya. Ya teóricamente ya acabamos. Le ponemos los conectores. Ya, nada más déjenlo acomodo bien. Y le metemos su conector. Aquí. Aquí. Este switch. Este switch va ahí. Ahí está, raza. Ahí entró. Entonces ya prácticamente ya terminamos. Ya nada más hay que acomodar bien aquí, con mucha precaución de que entre en la posición correcta. Miren, ahí está. Ahí está, raza. Ahí está, raza. Ya no me lo meten bien. Que entre en la posición correcta. Chéquense bien que haya entrado todo. Y bueno, ahora sí vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ¿sí? Está jalando. Ah, miren. Está pidiendo un código. Ese es el código que pide para que pueda arrancar. Miren. Ya nada más necesito conseguir el código y ya. Bueno, amiguitos, como les decía, el radio de esta van Odyssey Honda tiene una protección contra robo. Y si lo desconectan el radio, o por alguna razón se funde el fusible o algo, les va a pedir un código cuando lo enciendan el radio o cuando prendan el vehículo, ¿verdad? En este caso, pues afortunadamente mi hermano es muy ordenado y aquí tengo el código, entonces lo vamos a poner, amiguitos. Entonces, si se fijan, aquí dice, está pidiendo un código, ya está pidiendo un código, entonces le voy a poner el código de 5 dígitos. Es diferente para cada radio, así es que no se emocionen. Vamos a ver si jala, amiguitos. Ay, ahí jaló, raza. Ahí está jalando, raza. Ahí está jalando el radio, raza. Tienen que tenerlo en sector porque hoy tengo ahí quedó, el raza. 70% de descuento. Les repito el teléfono: 777-358-4000. Bueno, ya quedó, amiguitos. Ya quedó, amiguitos. Ya no me falta ajustar el reloj. Pero bueno, amiguitos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y denle un like y suscríbanse a mi canal. Y acuérdense que si se suscriben a mi canal, yo me suscribo al de ustedes, Hasta la vista, amiguitos. Gracias. Bye.